estados del PRI no había sufrido una derrota de las proporciones que sufrió el 5 de junio pasado, en donde pierde pues prácticamente toda la totalidad de los municipios importantes en el estado, pierde la mayoría en el Congreso, pierde la gobernatura. Me parece que le sucedió como aquel partido Adolfo Suárez en España, que estando en el gobierno, va a las siguientes elecciones y saca el 5%. Al fin le sucedió el 5%, por supuesto, pero y hasta ahora no hemos escuchado, Marco, una reflexión de los priistas más connotados sobre qué es lo que pasó. Quiero decir al aire que hemos estado buscando mucho a Dowell, al presidente estatal, a Guillermo Dowell. Él quedó de venir con nosotros allá cuando recién había pasado la elección, pero necesitamos que haya una reflexión hacia la sociedad y que hagan un análisis de qué pasó, qué pueden hacer y qué va a pasar, porque dentro de un año estaremos comentando ya quiénes podrían ser aspirantes a no sé cuántos puestos de elección popular en Chihuahua. Creo que está obligada cualquier dirigencia a dar cuenta de una sociedad que financia sus actividades. ¿Estás de acuerdo? Así es. Todos nosotros pagamos una parte de los ingresos de los partidos políticos y los pagamos a través del impuesto. Y creo que lo mínimo que esperaría ciudadanos es que estas dirigencias pudieran dar su punto de vista sobre el proceso electoral y las circunstancias políticas. En el PRI, además de esto, se requiere que la propia militancia también reflexione sobre estos temas. Sí, es un ejercicio, me parece que, y lo digo con todo respeto, insuficiente, reducido para hacer un análisis de las causas de la derrota. Y hace algunos días, un grupo de compañeros decidimos dar la cara, presentar una rueda de prensa y hablar de lo que hemos discutido en varias reuniones a lo largo del Estado. Hemos ido a diferentes partes a platicar sobre este tema. En un principio surgió como una necesidad de catarsis después de la derrota humillante derrota, podemos decirlo, que sufrió el PRI. Y entonces empezamos a dialogar entre algunos amigos que coincidíamos a nivel estatal cuando aspiré a ser candidato a gobernador. Hace un año aproximadamente, poco más. Estos amigos nos reunimos, platicamos, fuimos convocando a algunos más y nos encontramos una característica común, el deseo de la gente de expresarse. A veces cuando haces una reunión, es muy común que vayan observadores que no tengan el interés de participar, pero en esas mesas, ya tocó participar en varias mesas, porque la metodología que seguimos es decir, bueno, ¿cuántos somos? Somos 100, 150, vamos dividiéndonos en mesas de 15 personas, o de 10 personas, para tener la oportunidad de escucharnos y hablar. Yo he estado en varias mesas, y encuentro un deseo común de ser escuchado y de hablar, de participar, de dar dos puntos de vista, todos, sin excepción, y creo que nos queda muy claro que la sociedad ha castigado fuertemente al tema. Es una lástima lo que hoy los medios de comunicación siguen como actos de corrupción, de abuso de poder, de desorden administrativo, que hoy no tiene no solamente al PRI, ¿verdad? Porque lo de menos es que un partido político lo lamentara, no, como sociedad. Y quiero decir esto, estas expresiones no las hago con el propósito de colisionar con ninguno de mis compañeros, de faltarle el respeto a nadie, ni tampoco de hacer leña del árbol caído, pero creo que es justo y es el momento conveniente para dar tu punto de vista sobre lo que ha ocurrido. Y también asumiendo la parte que me toca, en la autocrítica también tengo que decirte que un servidor y algunos amigos más tenemos responsabilidad en ello. Pero bueno, vieron las cosas. Ocurre, no es la proporción que se sabe, pero había indicios o no. Hace 2 años y medio, aquí en este programa hice algunas denuncias, señalaba que el abuso de poder podía tener graves consecuencias para el país. No sé si lo recuerdo. Claro. Hace 2 años y medio lo platicamos, lo discutimos, era en el marco de una lucha por una candidatura, incluso antes. Y esto también derivó en un enfrentamiento directo con el gobernador de Zaguar, pero en aquel entonces, no lo recuerdas, incluso terminó este asunto en los tribunales, o llegamos hasta los tribunales. Fue una lucha muy complicada, pero bueno, retomando el tema, hay ese deseo de escuchar, hay ese deseo de hablar. Creo que en una opinión sincera, los periodistas
reconocemos que en buena medida las causas de la derrota son el abuso del poder, la corrupción, el desorden. Eso ha afectado gravemente a la sociedad y lo lamentamos mucho, porque las circunstancias en que se encuentra ahorita, las finanzas públicas son terribles, por llamarlo de alguna manera. Marco, tú El nivel de deuda es grande, ¿verdad? has sido gobernante en varias posiciones, porque de repente la gente no lo cree. Sí están en grave crisis las finanzas estatales. Me parece que esto es evidente, muy claro. El nivel de deuda llega casi a los 50,000 millones. Si tú revisas el nivel de deuda del estado de Chihuahua, se encuentra dentro de las primeras 5 en cualquiera de la clasificación que tú puedas hacer de deuda pública nacional. Si tú analizas la deuda pública del estado de Chihuahua en un índice per cápita, nos encontramos en los primer lugar. En fin, hay diferentes variables en las que tú puedes revisar la deuda pública del estado y nos encontramos en niveles altísimos. Y esto que tiene un costo muy alto, no solamente para el actual gobierno, sino tal vez para una generación completa, ¿no? Sí. Porque los recursos públicos de que dispone el gobierno para poder invertirlo en obra pública o en remozamiento de escuelas, tienen que dilatarse en el otorgamiento de servicios, el otorgamiento de una beca, por ejemplo, a un estudiante. Bueno, se ve afectada a la población al no existir recursos disponibles para esos fines. Entonces, es un problema no solamente un partido político, qué bueno fuera que sea un problema del PRI, sino es un problema de una sociedad entera. Bueno, ese es un reconocimiento que tenemos que hacer. Por otro lado, creo que también, Marco, perdón, había posibilidades de hacer algo. Por supuesto que un periodista de la base, un empleado del gobierno o de alguna dependencia, tenía esas posibilidades. Estoy hablando por ti y por algunos otros periodistas de los primeros niveles, de los más destacados. Tenían oportunidad, tenían condiciones para hacer algo que fuera necesariamente un llamado de atención al grupo gobernante, decirles, hey, siéntense, vamos a ver esto, o hacer este ejercicio que ahora están haciendo. Sí, lo hicimos algunos. Tampoco no quiero yo ser protagónico en estas expresiones, pero si tú recuerdas, en aquel momento convocábamos a revisar los niveles de endeudamiento del Estado. Alguna gente se preocupó y alzó la voz dentro del PRI, muchos más también fuera del PRI, en donde se encontró una posición muy vigorosa, por ejemplo, la que encabezaba Jaime García Chávez, que yo respeto, que es un tipo inteligente, y lo que me parece valioso de Jaime García Chávez es su tenacidad para hacer las cosas. Y hay que reconocer, es un tipo incómodo para un gobierno, pero necesario para una democracia. ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿cómo no? Y Jaime tiene esa característica. Se convirtió en factor desencadenante también, y aglutinador hay personajes que tuvieron esa capacidad de luchar afuera y algunos dentro del PRI. Como también puede haber algún pecado de omisión, valga la expresión, de algunos que les fue mejor aplaudiendo que criticando. Entonces era más fácil asumir esa posición de todo el PRI, de aplaudir todo lo que hiciera el gobernador, pues porque al final de cuentas eso te representaba una ventaja personal, pero pagamos las consecuencias todos, ¿no? Y no creyeron que fueran las consecuencias tan grandes, no, tan negativas para el país, para el Estado, perdón, y para el partido. Yo creo que nunca se llegó a ver la profundidad del hueco de la expresión. Nunca se vio con claridad el daño que se estaba haciendo, y la sociedad fue muy inteligente, ¿verdad? Fíjate cómo en el 2015, en la elección federal, el PRI obtiene un triunfo 8-1. Y un año después es una derrota. Marco, y entonces, en 2015, en alguna ocasión, en 2 ocasiones logré conversar con César Duarte, siendo gobernador. Y en una de ellas fue una larga conversación. Quiero decirles que fue también una larga discusión. Y él decía que sus lecturas, encuestas y demás,
Le decían, estoy hablando de abril 2014, y él decía que todo iba sobre ruedas, que era mucho esto a propósito de las redes sociales, que eran campañas orquestadas y que habían prendido y que no correspondían a la realidad. No aceptaba críticas sobre la mala marcha del Vivebús, y llegó a decir que iba a ganar el 2015 y iba a refrendar el PRI el 2016. Eso fue motivo de una discusión a ese nivel, en donde le dije que iba a tener una falsa positiva. Sí, porque el PRI sacó 230, 240 mil votos en 2015, en la elección de mitad de sexenio federal, donde a muy poca gente le importa eso, y entonces el PRI obtiene 8 diputaciones de las 9, pero en ese momento sí le dije, pero en 2016 los chihuahuenses le van a cobrar al PRI, y sobre todo a ti, te van a cobrar lo que ahora está sucediendo. Y quiero decir que nos quedamos cortos. No sé si recuerdas, en octubre, hace un año, sí, en tu mesa de análisis, en tu programa, platicábamos sobre los resultados y lo que podría suceder con el PRI al año siguiente. Sí. Estamos en vísperas de la definición del candidato a gobernador. Y te expresaba que me parecía engañosa el resultado electoral de 8-1. ¿Por qué? Porque los porcentajes de participación política han sido muy bajos. Así es. En Juárez, por ejemplo, había porcentajes de participación del 21, 22, 23%. Y finalmente creo que se recuperaron al 26, pero 26%. En donde el PRI gobierno podía tener la capacidad de movilizar, de operar, de participar con un 7%. Entonces, ese 7% podría ser suficiente para poder llevar o ganar una elección. Sin embargo, revisábamos el caso del 6º distrito, de Chihuahua, que ganó el contador público Juan Blanco. La participación rebasó el 42%. Y cuando la gente se decide a participar, el PRI gobierno o el PAN gobierno o el gobierno en el poder, el PSOE gobierno, es cualquiera, muy difícil que tenga un margen para operar suficiente y ganar elecciones. La decisión está en la gente. En ese momento votó el 42% del electorado en el 6º distrito. Sí. Y sin calificar a los dos candidatos, que en aquel entonces eran Lisa Aguilera y Juan Blanco, y sin meternos a analizar sus campañas políticas, la gente tomó una decisión y arrasó a la candidata del PRI del 6º distrito. Había pues ese síntoma, ¿verdad?, en donde la gente tenía el interés por participar, y si lo hacía masivamente, seguramente iba a cobrar algunas cuentas al PRI gobierno o al gobernador. Lo platicábamos en aquel entonces. Estamos hablando de octubre más o menos del 2015. ¿Qué ocurre? ¿Qué veo yo? Cuando la gente toma la decisión de participar, no hay poder público que la pueda frenar. Por mucha operación política que tenga un partido en el poder, a la gente no la puede frenar. Y ocurrió en esta elección, ¿verdad? En la pasada elección, la gente tomó una decisión, participó ampliamente y dio una elección fuerte al PRI. ¿Qué creo que tiene que hacer el PRI en estos momentos? Reconocer sus errores, reconocer las causas de la derrota. Y por eso hemos convocado una reflexión de muchos priistas para poder analizarlo, también para poder decir de frente a la gente. Creemos que estos son algunos de los motivos por los cuales el PRI perdió. Reconocemos los errores en los que hemos incurrido y a partir de ahí tratar de reconstruir una relación con la propia sociedad, en donde al reconocer errores y al reconocer los tropiezos que tuvimos en el pasado, tratemos de reflexionar sobre ellos y evitar volver a cometerlos. Pero también algo muy importante, Javier, se requiere que se haga investigación a fondo de parte de todos los servidores públicos que en el pasado pudieron haber abusado del poder. Pero un manejo legal basado en el orden y la justicia, y no en la especulación política. En el respeto al debido proceso. En el respeto al debido proceso, exactamente. Y que sea pues una investigación judicial la que determine el nivel de responsabilidad de un servidor público y no la política. Y ahí, si hay responsabilidades, estas deben ser castigadas.
Si hay la comisión de delito, entonces en ese caso tiene que obrarse en consecuencia.